Libro sexto del apartado tópicos. Lugares de la definición. Punto 1. División general de los temas. El estudio sobre la definición tiene 5 partes. En efecto, bien puede resultar que la definición no sea verdad en absoluto de aquello de lo que se dice el nombre. Abre paréntesis. En efecto, es preciso que la definición de hombre sea verdad acerca de todo hombre, cierre paréntesis, o bien que, habiendo un género, no se haya incluido en el género, o bien que no se haya incluido en el género apropiado, abre paréntesis. En efecto, es preciso que el que ha incluido la definición en el género agregue las diferencias, pues de entre las cosas contenidas en la definición, el género parece ser el que en mayor grado significa la entidad de lo definido, cierre paréntesis, o bien que la definición no sea propia, abre paréntesis. En efecto, es preciso que la definición sea un propio, tal como se ha dicho anteriormente, cierre paréntesis, o bien si, aun habiendo hecho todo lo dicho, no se ha definido ni expresado el qué es ser de lo definido. Al margen de lo mencionado, queda la posibilidad de que, aunque la cosa esté definida, no se haya definido bien. Así pues, si de aquello de lo que es verdad el nombre no es también verdad la definición, hay que examinarlo a partir de los lugares relativos al accidente, pues también allí toda la consideración surge sobre si algo es verdadero o no es verdadero. En efecto, cuando al discutir decimos que el accidente se da en algo, decimos que es verdadero. En cambio, cuando decimos que no se da, decimos que no es verdadero. Ahora bien, si no se ha incluido la definición en el género apropiado, o si la definición dada no es propia, hay que examinarlo a partir de los lugares relativos al género y a lo propio, ya mencionados. Aún queda decir cómo hay que abordar la cosa si no está definida o si no está bien definida. Primeramente, pues, hay que examinar si no está bien definida. En efecto, es más fácil hacer una cosa cualquiera que hacerla bien. Así pues, es evidente que el error es más frecuente en este caso, puesto que es más trabajoso. De modo que el tratamiento resultará más fácil en este caso que en aquel. El no definir bien se divide en 2 partes. Una primera, el hacer uso de una explicación oscura, abre paréntesis, pues es preciso que el que define haga uso de la explicación más clara que sea posible, puesto que la definición se da por mor de adquirir un conocimiento, cierre paréntesis. Una segunda, si se ha enunciado una definición más amplia de lo necesario, pues todo lo que se le añade a la definición es superfluo. A su vez, cada una de las divisiones mencionadas se divide en varias partes más. Fin del punto 1. Punto 2. La oscuridad en la definición. Así pues, un lugar del definir oscuramente es si lo que se dice es homónimo de alguna cosa, por ejemplo, que la generación es un tránsito a la entidad, y que la salud es un equilibrio de cosas calientes y cosas frías, pues el tránsito y el equilibrio son homónimos. Así pues, no está claro cuál de las cosas indicadas por lo que se dice de varias maneras es lo que quiere decir. De manera semejante también si, diciéndose lo definido de varias maneras, se enunciara la definición sin haber hecho distinción alguna, pues no estará claro de qué cosa se ha dado la definición, y cabe la posibilidad de que el adversario desacredite lo que se ha definido al no ajustarse el enunciado de la definición a todas aquellas cosas de las que se ha dado la definición. Tal cosa cabe hacerla sobre todo si pasa desapercibida la homonimia. Y también cabe, una vez se ha distinguido de cuántas maneras se dice lo dado en la definición, construir uno mismo un razonamiento. Pues, si no se ha enunciado adecuadamente ninguno de los modos, es evidente que no se habrá definido según el modo conveniente. Otro lugar, si se ha dicho algo metafóricamente, por ejemplo, que el conocimiento es inquebrantable, o que la tierra es una nodriza, o que la templanza es una consonancia, pues todo lo que se dice en metáfora es oscuro. Cabe también que el que ha dicho la metáfora declare falsamente que ha hablado con propiedad, pues la definición enunciada no se ajustará, por ejemplo, a la templanza. En efecto, toda consonancia
se da en los sonidos. Además, si la consonancia fuera el género de la templanza, la misma cosa estaría en dos géneros que no se engloban mutuamente. En efecto, ni la consonancia engloba a la virtud, ni la virtud a la consonancia. Además, si se usan nombres no habituales, por ejemplo, Platón cuando llama al ojo sombreado por las cejas, o a la tarántula de mordedura putrefaciente, o a la médula engendrada por el hueso, pues todo lo insólito es oscuro. Algunas cosas no se dicen ni con homonimia, ni en metáfora, ni con propiedad. Por ejemplo, la ley es la medida o la imagen de las cosas justas por naturaleza. Tales enunciados son inferiores a la metáfora. En efecto, la metáfora hace de alguna manera cognoscible los significados gracias a la semejanza. Abre paréntesis. Pues todos los que metaforizan lo hacen de acuerdo con alguna semejanza. Cierre paréntesis. Esto último, en cambio, no hace cognoscible la cosa, pues ni se da una semejanza según la cual la ley sea medida o imagen, ni es costumbre decirlo así. De modo que, si uno dice que la ley es con propiedad la medida o la imagen, dice falsedad. Abre paréntesis. Pues una imagen es algo que se produce por imitación, y esto no se da en la ley. Cierre paréntesis. Y si dice que no lo es con propiedad, es evidente que ha hablado oscuramente y de manera inferior a cualquiera de las cosas que se dicen en metáfora. Además, si no es evidente la definición de lo contrario a partir de lo enunciado, pues las definiciones bien dadas se refieren también, por añadidura, a los contrarios, o si, dicha en sí misma, no está claro de qué es definición, sino que, tal como en las obras de los antiguos pintores, si nadie ha puesto una inscripción, no se conoce qué es cada figura. Fin del punto 2. Punto 3. La redundancia en las definiciones. Así pues, si no se define claramente, hay que examinarlo a partir de tales lugares. En cambio, si la definición se ha enunciado para demasiadas cosas, hay que mirar primeramente si se ha empleado algo que se dé en todas las cosas, o globalmente en todas las que existen, o en las que caen bajo el mismo género que lo definido, pues esto necesariamente se enuncia para demasiadas cosas. En efecto, es preciso que el género se pare de los otros géneros y la diferencia de lo que está en el mismo género. Así pues, lo que se da en todas las cosas no separa de ninguna en absoluto, y lo que se da en todas las cosas que están bajo el mismo género no separa de lo que está en el mismo género, de modo que lo así añadido es en vano. O bien, si lo añadido es propio y, al suprimir esto, también el enunciado que quede es propio e indicado e indica la entidad. Por ejemplo, en la definición de hombre, la adjunción de lo capaz de conocimiento es superflua. Pues, al suprimir esto, también el enunciado que queda es propio e indica la entidad. Hablando en general, es superfluo todo lo que, una vez suprimido, no impide que lo que queda haga evidente lo definido. Tal es también la definición del alma, si realmente es el número que se mueve a sí mismo. Pues lo que se mueve a sí mismo es el alma, tal como la define Platón. O bien, lo enunciado es propio, pero no indica la entidad al suprimir en el caso anterior el número. Así pues, es difícil aclarar de cuál de las dos maneras es. En todos los casos de este tipo hay que servirse de lo que resulte conveniente para la discusión. Por ejemplo, que la definición de la bilis es el primer líquido sin digerir surgido del alimento. En efecto, lo que es primero es uno, no múltiple, de modo que es superfluo añadir sin digerir, pues al suprimir esto, el enunciado restante será propio. En efecto, no es posible que, a partir del alimento, sea primero tanto esto como aquello. O bien la bilis no es, sin más, el primer líquido surgido del alimento,
sino el primero de los no digeridos, de modo que haya que añadir sin digerir, abre paréntesis. Pues, dicho de aquella otra manera, el enunciado no será verdadero, si no es que realmente la bilis es el primero de todos los líquidos surgidos del alimento, cierre paréntesis. Además, si algo de lo incluido en el enunciado no se da en todas las cosas que caen bajo la misma especie, pues el enunciado de este tipo tiene menos fuerza definitoria que los que emplean lo que se da en todas las cosas. En efecto, de aquella manera, si el enunciado restante es propio, también el enunciado entero lo será, pues añadiendo a lo propio cualquier cosa verdadera, el enunciado entero se hace propio. En cambio, si algo de lo incluido en el enunciado no se da en todas las cosas que caen bajo la misma especie, es imposible que el enunciado entero sea propio, pues no será intercambiable la predicación acerca del objeto, por ejemplo, animal pedestre bípedo de 4 codos. En efecto, tal enunciado no es intercambiable en la predicación acerca del objeto, porque lo de 4 codos no se da en todas las cosas que caen bajo la misma especie. Y aún, si la misma cosa se ha dicho varias veces, por ejemplo, al decir que la concupiscencia es el deseo de lo agradable, pues toda concupiscencia lo es de lo agradable, de modo que lo que sea idéntico a la concupiscencia lo será también de lo agradable. Así pues, la definición de la concupiscencia será el deseo de lo agradable, pues no difiere en nada decir concupiscencia o deseo de lo agradable, de modo que ambas cosas serán de lo agradable. O bien esto no es nada absurdo, pues el hombre es bípedo, de modo que también lo que sea lo mismo que el hombre será bípedo. Ahora bien, lo que es lo mismo que el hombre es el animal pedestre bípedo, con que animal pedestre bípedo será bípedo, pero no por ello sobreviene nada absurdo, pues lo bípedo no se predica del animal pedestre, abre paréntesis. Así, en efecto, lo bípedo se predicaría 2 veces de la misma cosa, cierre paréntesis, sino que lo bípedo se dice acerca del animal pedestre bípedo, de modo que lo bípedo se predica solo una vez. De manera semejante también en el caso de la concupiscencia, pues el ser de lo agradable no se predica del deseo, sino del todo, de modo que también allí la predicación se produce una sola vez. Lo absurdo no es proferir 2 veces el mismo nombre, sino predicar varias veces lo mismo acerca de algo, como cuando Genócrates dice que la prudencia es definitoria y contemplativa de lo existente, pues la definitoria es una cierta actitud contemplativa, de modo que dice 2 veces lo mismo al añadir de nuevo contemplativa. De manera semejante también todos los que dicen que el enfriamiento es una privación del calor natural, pues toda privación lo es de aquello que se da naturalmente, de modo que es superfluo añadir natural, y era suficiente, por el contrario, decir privación de calor, puesto que la misma privación da a entender que se dice de lo natural. Y aún, si tras decir lo universal se añadiera también lo particular, por ejemplo, si se dijera que la equidad es la atenuación de lo conveniente y lo justo, pues lo justo es en cierta manera conveniente, de modo que está contenido en lo conveniente. Así pues, lo justo es redundante, pues habiéndose enunciado ya un universal, se ha añadido un particular. También si se dice que la medicina es el conocimiento de las cosas saludables para el animal y el hombre, o que la ley es la imagen de las cosas bellas y justas por naturaleza, pues lo justo es una cierta cosa bella, de modo que se dice varias veces lo mismo. Fin del punto 3. Punto 4. Otros lugares. Así pues, si se define bien o no, es algo que hay que examinar por estos y tales medios. En cambio, si se ha definido y se ha enunciado el qué es ser o no, es algo que se ha de examinar a partir de lo siguiente. Primero, ver si no se ha construido la definición a partir de cosas anteriores y más conocidas. En efecto, cuando la definición se da en vista a conocer lo definido, no conocemos a partir de cualquier cosa, sino
a partir de cosas anteriores y más conocidas, tal como en las demostraciones, abre paréntesis. En efecto, así procede toda enseñanza y todo aprendizaje, cierre paréntesis. Es evidente que el que no define mediante tales cosas no ha definido. Y si no, habrá varias definiciones de la misma cosa. Es evidente, en efecto, que también el que ha definido mediante cosas anteriores y más conocidas ha definido y mejor, de modo que ambas serán definiciones de lo mismo. Ahora bien, tal cosa no parece admisible, pues para cada una de las cosas que existen, el ser que son es una sola cosa. De modo que, si hay varias definiciones de la misma cosa, el ser de lo definido será idéntico a lo que se indica según cada una de las definiciones. Pero estas cosas no son las mismas, puesto que las definiciones son distintas. Así pues, es evidente que el que no ha definido mediante cosas anteriores y más conocidas, no ha definido. El no enunciar la definición mediante cosas más conocidas es, pues, posible entenderlo de dos maneras. En efecto, o bien a partir de cosas más desconocidas sin más, o bien más desconocidas para nosotros, pues puede ser de las dos maneras. Así es más conocido sin más lo anterior respecto a lo posterior. Por ejemplo, el punto lo es más que la línea más que el plano y el plano más que el sólido, como también la unidad más que el número, pues es anterior y principio de todo número. De manera semejante también la letra más que la sílaba. En cambio, para nosotros ocurre a veces a la inversa, pues el sólido cae en mayor medida bajo la sensación, y el plano más que la línea, y la línea más que el punto, pues la mayoría conoce las cosas en este orden de prioridad. En efecto, aprenderlas así es propio de un pensamiento cualquiera. Aprenderlas de aquella otra manera, en cambio, es propio de un pensamiento riguroso y excepcional. Así pues, es mejor sin más tratar de conocer lo posterior mediante lo anterior, pues tal proceder es más rico en conocimiento. No obstante, para los que no tienen la capacidad de conocer por tales medios, quizás sea necesario que el enunciado se construya mediante las cosas conocidas para ellos. Son definiciones de este tipo la del punto, la de la línea y la del plano, pues todas ellas muestran lo anterior mediante lo posterior. En efecto, aquel dicen que es el límite de la línea, esta el del plano y este el del sólido. Pero es preciso no ignorar que a los que así definen no les cabe la posibilidad de indicar el qué es ser de lo definido, a no ser que, casualmente, la misma cosa sea más conocida para nosotros y más conocida sin más, ya que es preciso que la definición bien hecha se haga mediante el género y las diferencias, y estas cosas son más conocidas y anteriores a la especie. En efecto, el género y la diferencia suprimen con ellos a la especie, de modo que son anteriores a la especie, pero también son más conocidos. Pues el conocer la especie es necesario que se conozcan también el género y la diferencia, abre paréntesis. Pues el que conozca al hombre también conocerá el animal y lo bípedo, cierre paréntesis. En cambio, al conocer el género y la diferencia, no es necesario que se conozca también la especie, de modo que la especie es más desconocida. Además, los que declaran que son conformes a la verdad tales definiciones, a saber, las que parten de lo conocido para cada uno, les ocurrirá decir que hay muchas definiciones de la misma cosa, pues las cosas conocidas para unos suelen ser distintas de las conocidas para otros, y no las mismas para no todos. De modo que habría que dar una definición distinta para cada individuo, si realmente conviene que la definición se construya a partir de las cosas más conocidas para cada uno. Además,
para los mismos individuos, unas veces son más conocidas unas cosas, otras veces otras. Al principio las cosas sensibles, luego al hacerse uno más riguroso al revés. De modo que, según los que declaran que la definición se ha de dar mediante las cosas más conocidas para cada uno, ni siquiera habría que dar siempre la misma definición para el mismo individuo. Así pues, es evidente que no hay que definir mediante tales cosas, sino mediante las más conocidas sin más. Pues sólo así la definición llegará a ser siempre una y la misma. Pero, sin duda, lo conocido sin más no es lo conocido para todos, sino para los que tienen bien dispuesto el pensamiento, así como, por ejemplo, lo saludable sin más lo es para los que tienen bien el cuerpo. Así pues, es preciso puntualizar cada una de las cosas de este tipo y, al discutir, servirse de ellas con vistas a la conveniencia. Pero existe el máximo acuerdo en que es posible eliminar la definición si uno no ha construido su enunciado ni a partir de las cosas más conocidas sin más, ni a partir de cualesquiera que lo sean para nosotros. Así pues, un modo de no definir mediante cosas más conocidas es mostrar las cosas anteriores por medio de los posteriores, tal como dijimos antes. Otro, si damos la definición de lo que está en reposo y de lo determinado mediante lo indeterminado y en movimiento, pues lo quieto y determinado es anterior a lo que está indeterminado y en movimiento. De no definir a partir de las cosas anteriores hay tres modos. El primero, si lo opuesto se define por opuesto, por ejemplo, lo bueno por lo malo, pues los opuestos son simultáneos por naturaleza, y para algunos incluso parece que el conocimiento de ambos es el mismo, de modo que tampoco será uno más conocido que el otro. Ahora bien, es preciso no olvidar que algunas cosas quizá no es posible definirlas de otra manera, por ejemplo, lo doble sin la mitad, y todo lo que de por sí se dice respecto a algo. En efecto, para todas las cosas de este tipo es lo mismo ser que comportarse de cierta manera respecto a algo, de modo que es imposible conocer lo uno sin lo otro. Por ello es necesario en la definición de lo uno incluir simultáneamente lo otro. Así pues, es preciso conocer todas las cosas de este tipo y servirse de ellas como nos parezca que es conveniente. Otro lugar, si se ha empleado en la definición lo mismo que se define. Esto puede pasar desapercibido cuando no se emplea el mismo nombre de lo definido. Por ejemplo, si se definiera el sol como astro que aparece de día, pues al emplear día se emplea el sol. Para que queden al descubierto cosas de este tipo es preciso sustituir el nombre por su enunciado. Por ejemplo, que el día es la traslación del sol sobre la tierra, pues es evidente que el que ha mencionado la traslación del sol sobre la tierra ha mencionado el sol, de modo que quien empleó día emplea el sol. Y aún, si un miembro de la división se ha definido mediante el otro miembro de la división, por ejemplo, lo impar como lo que es mayor que lo par en una unidad, en efecto, los miembros de la división de un mismo género son simultáneos por naturaleza. Ahora bien, lo impar y lo par son miembros de una misma división, pues ambos son diferencias del número. De manera semejante, si se ha definido lo superior por los inferiores, por ejemplo, el número par como lo que se divide en dos mitades, o el bien como la posesión de la virtud, pues dos mitades se ha tomado de dos, que es par, y la virtud es un bien concreto, de modo que lo primero es inferior a lo segundo. Además, el que emplea lo inferior a una cosa emplea también necesariamente esa misma cosa. En efecto, quien emplea la virtud emplea el bien, puesto que la virtud es un bien concreto, y de manera semejante también el que emplea dos mitades emplea lo par, puesto que dividirse en dos mitades significa dividirse en dos, y el 2 es par. Fin del punto 4. Punto 5. Otros lugares. Hablando pues en general, hay un lugar que es el no haber construido la definición mediante cosas anteriores y más conocidas, y lo mencionado son sus partes. Un segundo lugar es si, aun estando el objeto en un género, no se le ha colocado en dicho género. Semejante error está en todo aquello en lo que no se establece por la definición el qué es. Por ejemplo, la definición del cuerpo como lo que tiene tres dimensiones
o si alguien definiera al hombre como lo que sabe contar. En efecto, no se dice qué es al tener tres dimensiones o qué es al saber contar. Ahora bien, el género quiere significar el qué es y es la primera cosa que se da por supuesta en la definición de lo mencionado. Además, si diciéndose la definición respecto a varias cosas, no se ha dado como explicación respecto a todas ellas, por ejemplo, si se ha definido el conocimiento gramatical como el de escribir lo que se dicta, pues es preciso además el de leer. En efecto, el que ha dado la explicación del escribir no ha hecho en absoluto la definición mejor que el que ha dado la explicación de leer, de modo que ninguno de los dos lo ha hecho bien, sino el que ha dicho estas dos cosas, puesto que algunos casos, puesto que no cabe que haya varias definiciones de lo mismo. En algunos casos, pues, las cosas se comportan verdaderamente tal como se ha dicho. En algunos otros, en cambio, no. Por ejemplo, en todas las cosas que no se dicen por sí mismas respecto a otras dos, como por ejemplo la medicina como arte de producir la salud y la enfermedad. Pues la primera se dice por sí misma, la segunda en cambio por accidente, pues es ajeno sin más a la medicina el producir la enfermedad. De modo que el que ha dado la explicación por referencia a las dos cosas no ha hecho en absoluto la definición mejor que el que la ha dado por referencia a una de ellas, sino sin duda aún peor, puesto que cualquiera de los demás individuos es capaz de producir la enfermedad. Además, si no se ha dado la explicación respecto a lo mejor, sino respecto a lo peor, cuando son varias de las cosas a cuyo respecto se dice lo definido, pues todo conocimiento y toda capacidad parece ser lo de lo mejor. Y aun, si lo dicho no se halla en el género apropiado, examinarlo a partir de los elementos concernientes a los géneros, tal como se ha dicho anteriormente. Además, si alguien dice la definición saltándose los géneros, por ejemplo, la justicia como estado productivo de igualdad o distributivo de lo igual, pues el que define así se salta la virtud. Así pues, al dejar de lado el género de la justicia, no dice el qué es ser, pues la esencia de cada cosa va unida al género. Esto es lo mismo que no incluir lo definido en el género más próximo. En efecto, el que lo ha incluido en el género más próximo ha enunciado todos los superiores, puesto que todos los géneros superiores se predican de los inferiores. De modo que, o bien hay que incluir lo definido en el género más próximo, o bien hay que agregar al género superior todas las diferencias mediante las cuales se define el género más próximo, pues así no se habrá dejado nada de lado, sino que, en lugar del nombre, se habrá enunciado con la definición el género inferior. En cambio, el que diga el género superior por sí solo no dice también el género inferior. En efecto, el que dice planta no dice árbol. Fin del punto 5. Punto 6. Otros lugares. Y aún, en lo tocante a las diferencias, hay que mirar de manera semejante si se han dicho también las diferencias del género en cuestión. En efecto, si no se ha hecho la definición con las diferencias propias del objeto, o si se ha dicho algo tal que no puede ser la diferencia de nada en absoluto. Por ejemplo, el animal o la entidad, es evidente que no se ha definido, pues las cosas mencionadas no son diferencias de nada. Ver también si hay algún miembro de la misma división que la diferencia enunciada. En efecto, si no lo hay, es evidente que la enunciada no será diferencia del género en cuestión, pues todo género se divide por diferencias salidas de la misma división, como por ejemplo el animal es dividido por lo pedestre, lo alado y lo acuático. O si hay una diferencia salida de la misma división, pero no es verdad acerca del género. En efecto, es evidente que ninguna de las dos será diferencia del género, pues todas las diferencias salidas de la misma división son verdad acerca del género apropiado. De manera semejante también si dicha diferencia es verdad, pero al añadirse al género no da lugar a la especie. En efecto, es evidente que en tal caso, esa no sería una diferencia específica del género,
pues toda diferencia específica, junto con el género, produce una especie. Ahora bien, si esta no es una diferencia, tampoco lo es la enunciada, puesto que ha salido de la misma división que ésta. Además, si se divide el género por negación, tal como los que definen la línea diciendo que es una longitud sin anchura, pues eso no significa ninguna otra cosa sino que la línea no tiene anchura. Así pues, resultará que el género participa de la especie, pues toda longitud o tiene o no tiene anchura, ya que acerca de cada cosa o es verdad la afirmación o es verdad la negación, de modo que también el género de la línea, al ser una longitud, será sin anchura o con anchura. Ahora bien, longitud sin anchura es la definición de una especie, y de manera semejante también una longitud con anchura. En efecto, lo sin anchura y lo que tiene anchura son diferencias, pero la definición de la especie consta de la diferencia y el género, de modo que el género recibiría en este caso el enunciado de la especie. De manera semejante también el enunciado de la diferencia, puesto que una de las diferencias mencionadas se predica necesariamente del género. Este lugar es útil frente a los que sostienen que existen las ideas. En efecto, si existe la longitud en sí misma, ¿cómo se predicará acerca del género que tiene anchura o que no la tiene? Pues es preciso que una de las dos cosas sea verdad acerca de toda longitud, si realmente ha de ser verdad acerca del género. Pero esto no ocurre, pues hay tanto longitudes sin anchura como con anchura, de modo que este lugar solo es útil frente a aquellos que dicen que todo género es numéricamente uno. Esto hacen los que sostienen la existencia de las ideas, pues dicen que la longitud en sí misma y el animal en sí mismo son géneros. Quizá en algunos casos sea necesario que el que define emplee también la negación, por ejemplo, en las privaciones, pues es ciego el que no tiene vista cuando en realidad está dotado naturalmente para tenerla. Y no difiere en nada el dividir el género por la negación o por una afirmación tal que tiene necesariamente enfrente una negación salida de la misma división. Por ejemplo, si se ha definido algo como longitud con anchura, pues lo que no tiene anchura y nada más ha salido de la misma división que lo que tiene anchura, de modo que una vez más el género se divide por negación. Y aún ver si se ha dado como diferencia la especie, como por ejemplo los que definen el insulto como insolencia con burla, pues la burla es una determinada insolencia, de modo que la burla no es diferencia, sino especie. Además, ver si se ha enunciado como diferencia el género, por ejemplo, la virtud como estado bueno u honesto, pues el bien es el género de la virtud. O es que el bien no es género, sino diferencia si realmente es verdad que no cabe que la misma cosa esté en dos géneros que no se contengan el uno al otro. En efecto, ni el bien contiene el estado, ni el estado contiene el bien. Pues no todo estado es un bien, ni todo bien es un estado, de modo que ninguno de ambos será género. Así pues, si el estado es el género de la virtud, es evidente que el bien no es género, sino más bien diferencia. Además, el estado indica qué es la virtud. En cambio, el bien no indica qué es, sino cuál es, y la diferencia parece significar un cuál. Ver también si la diferencia dada como explicación no significa un cuál, sino un esto, pues parece que toda diferencia indica un cuál. Mirar también si la diferencia se da en lo definido por accidente. En efecto, ninguna diferencia es de las cosas que se dan por accidente, como tampoco el género, pues no es posible que la diferencia se dé y no se dé en algo. Además, si se predica del género la diferencia o la especie o algo de lo subordinado a la especie, entonces la cosa no estará definida, pues ninguna de las cosas mencionadas puede predicarse del género, puesto que el género es lo que se dice sobre más cosas. Y aun si el género se predica de la diferencia, pues el género parece predicarse no de la diferencia, sino de aquellas cosas de las que se predica la diferencia. Por ejemplo, el animal acerca del hombre
y del buey y de todos los demás animales pedestres, pero no de la diferencia misma que se dice acerca de la especie. En efecto, si el animal se predicara de cada una de las diferencias, entonces de la especie se predicarían muchos animales, pues las diferencias se predican de la especie. Además, todas las diferencias serán o especies o individuos, si son realmente animales, pues cada uno de los animales es una especie o un individuo. De manera semejante hay que mirar también si la especie o alguna cosa inferior a la especie se predica de la diferencia. En efecto, esto es imposible, puesto que la diferencia se dice sobre más cosas que las especies. Además, ocurrirá que la diferencia será una especie, si realmente se predica de ella alguna de las especies. Pues si se predicara hombre, es evidente que la diferencia sería hombre. Y aún, si la diferencia no es anterior a la especie, pues es preciso que la diferencia sea posterior al género, pero anterior a la especie. Mirar también si la diferencia enunciada lo es de otro género que ni contenga ni esté contenido en el primero. Pues no parece que la misma diferencia lo sea de dos géneros que no se contienen mutuamente. Si no, ocurrirá que la misma especie estará en dos géneros que no se contienen el uno al otro. En defecto, cada una de las diferencias comporta el género correspondiente, tal como lo pedestre y lo bípedo llevan consigo lo animal. De modo que, de aquello de lo que es la diferencia, también lo es cada uno de los géneros. Así, pues es evidente que la especie estaría en dos géneros que no se contienen el uno al otro. O bien es que no es imposible que la misma diferencia lo sea de dos géneros que no se contienen el uno al otro, sino que hay que añadir y que no están ambos bajo el mismo género. En efecto, el animal pedestre y el animal alado son géneros que no se contienen el uno al otro, y de ambos es diferencia lo bípedo, de modo que hay que añadir que tampoco estén ambos bajo el mismo género, pues estos dos están bajo animal. Evidentemente también no es necesario que la diferencia comporte siempre el género correspondiente, puesto que cabe que la misma diferencia lo sea de dos géneros que no se contengan el uno al otro, sino que solo uno es necesario que lleve consigo también todos los superiores, como por ejemplo lo bípedo comporta bien el animal alado, bien el pedestre. Ver también si se ha dado lo que está en una cosa como diferencia de la entidad, pues no parece que una entidad difiera de otra por estar en un sitio u otro. Por eso también se censura a los que dividen el animal en pedestre y acuático, como que lo pedestre y lo acuático significan el dónde. O bien es que en estos casos no es correcto que se censure, pues lo acuático no significa ni en algo ni en algún sitio, sino cuál. Pues también podría estar en lugar seco y sería igualmente acuático. De manera semejante lo terrestre, aunque esté en el agua, será terrestre y no acuático. Pero con todo, si alguna vez la diferencia significa lo que está en algo, es evidente que se habrá cometido un error. Y aun si se ha dado la afección como diferencia, pues toda afección, al ir a más, se aparta de la esencia, mientras que la diferencia no es así, pues parece salvaguardar más aquello de lo que es diferencia y, en definitiva, cada cosa parece imposible que exista sin su diferencia correspondiente. En efecto, si algo no es pedestre, no será hombre. En una palabra, de todas las cosas tales que lo que las posee se altera con ellas, ninguna es diferencia suya, pues todas las cosas de este tipo, al ir a más, se apartan de la esencia. De modo que, si se ha dado alguna diferencia de este tipo, se ha cometido un error, pues de ninguna manera nos alteramos en virtud de las diferencias. También si se ha dado como diferencia de un respecto a algo, una diferencia que no es respecto a otra cosa, pues las diferencias de lo respecto a algo son también respecto a algo, tal como es el caso del conocimiento. En efecto, se le llama conocimiento contemplativo, práctico y creativo. Ahora bien, cada una de estas cosas tiene significado respecto a algo, pues es conocimiento contemplativo de algo y creativo de algo y práctico de algo. Mirar también si el que define da la explicación,
de cada una de las cosas que son respecto a algo, respecto a lo que le corresponde por naturaleza. En efecto, algunas cosas solo es posible emplearlas respecto a lo que les corresponde por naturaleza y nada más. Otras, en cambio, también respecto a otras cosas. Por ejemplo, la vista, solo respecto al ver. En cambio, con el raspador uno podría también sacar agua. Pero si alguien definiera el raspador como instrumento para sacar agua, se equivocaría, pues no ha nacido para esto. La definición de aquello respecto a lo cual corresponde algo por naturaleza sería aquello de lo que se serviría el individuo prudente en cuanto tal y el conocimiento apropiado acerca de cada cosa. O si la explicación no se ha dado en relación con lo primordial, cuando algo viene a decirse respecto a varias cosas, por ejemplo, la prudencia como virtud del hombre o del alma, y no de lo racional. En efecto, la prudencia es virtud ante todo de lo racional, pues a causa de ello se dice también que el alma y el hombre tienen prudencia. Además, si aquello de lo que lo definido se dice ser una afección o disposición o cualquier otra cosa, no es capaz de recibirla, se ha cometido un error. Pues toda disposición y toda afección es natural que se produzca en aquello de lo que es disposición o afección, tal como el conocimiento se produce en el alma al ser una disposición del alma. Algunas veces se cometen errores en las cosas de este tipo. Por ejemplo, todos los que dicen que el sueño es una impotencia de la sensación y la incertidumbre, una igualdad de razonamientos contrarios, y el dolor, una separación por la fuerza de partes naturalmente unidas. En efecto, ni el sueño se da en la sensación, abre paréntesis, y sería preciso si realmente fuera una impotencia de la sensación, cierre paréntesis. Ni, de manera semejante, se da tampoco la incertidumbre en los razonamientos contrarios, ni el dolor en las partes naturalmente unidas, pues entonces las cosas inanimadas tendrían dolor si realmente el dolor estuviera presente en ellas. Tal igualmente la definición de la salud, si realmente es el equilibrio de cosas calientes y cosas frías, pues sería necesario que las cosas calientes y las cosas frías estuvieran sanas. En efecto, el equilibrio de cada cosa se da en aquello de lo que es equilibrio, de modo que la salud se daría en aquellas. Además, a los que definen así les ocurre que ponen lo producido en lo productor y viceversa. En efecto, la separación de las partes naturalmente unidas no es dolor, sino productora de dolor. Y la impotencia de la sensación no es sueño, sino lo uno productor del otro. Pues, o bien dormimos por la impotencia, o bien quedamos impotentes por el sueño. De manera semejante también, la igualdad de razonamientos contrarios parece ser productora de la incertidumbre. Pues cuando, razonando en ambos sentidos, nos parece que todo resulta de manera semejante en uno y en otro caso, dudamos sobre qué haremos. Además, examinar con arreglo a todos los tiempos si hay alguna discordancia, por ejemplo, si se ha definido lo inmortal diciendo que es un ser vivo actualmente incorruptible, pues el ser vivo actualmente incorruptible será lo actualmente inmortal. O bien es que en este caso no ocurrirá así, pues el ser actualmente incorruptible es ambiguo. En efecto, o bien significa que ahora no se corrompe, o bien que ahora no puede corromperse, o bien que ahora es tal que nunca puede corromperse. Así pues, cuando digamos que un ser vivo es actualmente incorruptible, diremos esto últimos, a saber, que ahora es tal que nunca puede corromperse. Ahora bien, esto era lo mismo que lo inmortal, de modo que no resultará ser inmortal tan solo en el momento presente. Pero con todo, si ocurriera que lo dado como explicación con arreglo al enunciado se diera ahora o antes, pero lo correspondiente al nombre no se diera, no será la misma cosa lo definido y la definición. Así pues, este lugar hay que emplearlo tal como se ha dicho. Fin del punto 6. Punto 7. Otros lugares. Hay que mirar también si lo definido se dice mejor de acuerdo con otra cosa que con el enunciado dado. Por ejemplo, si la justicia se llama capacidad distributiva de lo igual.
En efecto, es más justo el que se propone distribuir lo igual que el que es capaz de hacerlo, de modo que la justicia no será la capacidad distributiva de lo igual, pues entonces el más justo sería el más capaz de distribuir lo igual. Además, si el objeto admite el más, pero lo dado como explicación según el enunciado no lo admite, o, a la inversa, lo dado como explicación según el enunciado lo admite, pero el objeto no, pues es preciso que lo admitan ambas cosas o ninguna, si realmente lo dado como explicación según el enunciado es lo mismo que el objeto. Además, si ambos admiten el más, pero no toman incremento a la par, por ejemplo, si el amor es concupiscencia de la unión carnal, pues el que más ama no es el que más concupiscencia tiene de la unión carnal, de modo que ambas cosas no admiten el más a la par. Ahora bien, eso sería preciso si realmente fueran la misma cosa. Además, si propuestas dos cosas cualesquiera, de aquella de la que más se dice el objeto es de la que menos se dice lo correspondiente al enunciado, por ejemplo, si el fuego es el cuerpo de partículas más sutiles, en efecto es más fuego la llama que la luz. En cambio, la llama es menos el cuerpo de partículas más sutiles que la luz. Ahora bien, sería preciso que ambos se dieran más en la misma cosa, si realmente fuera lo mismo. Y aun si lo uno se da de manera semejante en las dos cosas propuestas y lo otro, en cambio, no se da de manera semejante en ambas, sino en una más que en otra. Además, si respecto a dos cosas se ha dado la definición con referencia por separado a cada una de ellas, por ejemplo, lo bello como lo agradable a la vista o al oído, y lo que es como lo capaz de padecer y de hacer, pues la misma cosa será a la vez bella y no bella, y de manera semejante también existente y no existente. En efecto, lo agradable al oído será idéntico a lo bello, de modo que lo no agradable para el oído será idéntico a lo no bello, pues los opuestos a cosas idénticas son también idénticos. Ahora bien, a lo bello se opone lo no bello, a lo agradable y a lo agradable al oído, lo no agradable al oído. Así pues, es evidente que es lo mismo lo no agradable al oído y lo no bello. Si pues algo es agradable a la vista, pero no al oído, será también bello y no bello. De manera semejante mostraríamos también que es idéntico lo que es y lo que no es. Además, de entre los géneros, las diferencias y todas las demás cosas dadas como explicación en las definiciones, el que construya enunciados en sustitución de los nombres ha de mirar si hay alguna discordancia. Fin del punto 7. Punto 8. Otros lugares. Si lo definido es respecto a algo, por sí mismo o según el género, mirar si en la definición se ha dicho aquello respecto a lo que se dice, o por sí mismo o según el género. Por ejemplo, si se ha definido el conocimiento como aprehensión en la que no se puede dejar de creer, o la voluntad como deseo sin pesar, pues la entidad de todo lo que es respecto a algo, lo es respecto a otra cosa distinta, ya que, para cada una de las cosas que son respecto a algo, el ser lo que son era idéntico a estar de algún modo en relación con algo. Así pues, sería preciso decir que el conocimiento es la aprehensión de lo cognoscible y la voluntad, el deseo del bien. De manera semejante también, si se ha definido la gramática como conocimiento de las letras, pues sería preciso dar la explicación en la definición de aquello a cuyo respecto se dice la cosa misma, o de aquello a cuyo respecto se dice el género, o bien si, aun habiendo sido dicho respecto a algo, no se ha dado como explicación respecto al fin. Ahora bien, el fin es, para cada cosa, lo más excelente, o aquello por mor de lo cual se da lo demás. Se ha de enunciar, por ende, o lo más excelente, o lo último. Por ejemplo, decir la concupiscencia, no de lo agradable, sino del placer, pues, por mor de éste, preferimos también lo agradable. Mirar también si aquello
a cuyo respecto se ha dado la explicación es una generación o un acto. En efecto, ninguna de tales cosas es un fin, pues es más un fin el haber actuado y el haberse generado que el generarse y el actuar. Abre paréntesis. O bien es que tal cosa no es verdad en todos los casos, pues prácticamente la mayoría prefieren gozar o haber cesado de hacerlo a haber cesado de hacerlo, de modo que harían más un fin de actuar que de haber actuado. Cierre paréntesis. Y aún en algunos casos, si no se ha determinado el de cuánto, o de cuál, o dónde, o según las restantes diferencias, por ejemplo, el amante del honor se ha de definir como el que tiene deseo de tal y tanto honor, pues todos desean el honor, de modo que no basta llamar amante del honor al deseoso de honor, sino que hay que añadir las diferencias mencionadas. De manera semejante también es avaro el que desea tantas riquezas, o intemperante el que gira en torno a tales placeres, pues no se llama intemperante al que está dominado por cualquier clase de placer, sino al que lo está por alguno en concreto. O aún, cuando se define la noche como sombra de la tierra, o el seísmo como movimiento de la tierra, o la nube como condensación del aire, o el viento como movimiento del aire, pues hay que añadir de cuánto, de cuál, dónde y por qué cosa. De manera semejante también en las demás cosas de este tipo, pues, dejando de lado cualquier diferencia, no se enuncia el qué es ser. Y es preciso atacar siempre por lo que falte, en la definición, pues no por moverse la tierra de cualquier manera habrá ningún seísmo, y, de manera semejante, tampoco al moverse cualquier aire y de cualquier manera habrá viento. Además, si en el caso de los deseos y en todos los demás casos que corresponde no se añade que parece, por ejemplo, diciendo que la voluntad es el deseo del bien y la concupiscencia el deseo de lo agradable, pero no de lo que parece bueno y de lo que parece agradable. En efecto, muchas veces se les oculta a los que lo desean lo bueno y lo agradable, y de modo que no necesariamente es bueno y agradable, sino que solamente lo parece. Es pues preciso que se dé también esta explicación, pero aunque lo dicho se añada como restricción, hay que llevar al terreno de las especies al que sostiene que existen las ideas. En efecto, no hay idea de ninguna cosa aparente, sino que la especie parece decirse respecto de la especie, por ejemplo, la concupiscencia en sí, de lo agradable en sí, y la voluntad en sí, del bien en sí. Así, pues, no lo serán ni de lo que parece bueno, ni de lo que parece agradable, pues sería absurdo que existiera lo que parece bueno en sí, o agradable en sí. Fin del punto 8. Punto 9. Otros lugares. Además, si la definición lo es del Estado, examinar la cosa que lo posee, y si lo es de la cosa que lo posee, examinar el Estado. De manera semejante también en los otros casos de este tipo. Por ejemplo, si lo agradable es lo mismo que lo provechoso, también el que siente agrado saca provecho. Hablando en general, en las definiciones de este tipo ocurre que el que las hace define, en cierta manera, más de una cosa. En efecto, el que define el conocimiento, en cierta manera define también la ignorancia, y, de manera semejante, lo cognoscible y lo incognoscible, y el conocer y el ignorar, pues, al hacerse evidente lo primero, también, en cierta manera, se hace evidente lo demás. Así pues, hay que mirar en todos los casos de este tipo que no haya alguna discordancia, sirviéndose tanto de los elementos obtenidos a partir de los contrarios como de los coordinados. Además, en el caso de lo respecto a algo, mirar si la especie se da como explicación respecto a lo mismo que el género. Por ejemplo, si la aprehensión lo es respecto a lo aprehensible,
La aprehensión singular lo será respecto a lo aprehensible singular, y si lo múltiple lo es respecto a lo fraccionario. El múltiplo singular lo será respecto a la fracción singular, pues, si no se ha dado así la explicación, es evidente que se ha cometido un error. Ver también si el enunciado de lo opuesto es el opuesto. Por ejemplo, la definición de la mitad si es la opuesta a la de lo doble, pues si es doble lo que supera lo igual, será mitad lo superado por lo igual. Y de igual manera en el caso de los contrarios, pues el enunciado contrario lo será de lo contrario según una cierta combinación de estos. Por ejemplo, si es provechoso lo productor del bien, será perjudicial lo productor del mal, o lo destructor del bien. En efecto, tanto lo uno como lo otro son necesariamente contrarios de lo dicho al principio. Si pues ninguno de ellos fuera contrario de lo dicho al principio, es evidente que ni uno ni otro de los enunciados últimamente dados será el enunciado de lo contrario, de modo que tampoco el dado al principio se habrá dado correctamente. Y puesto que algunos de los contrarios se dicen por privación del otro, por ejemplo, la desigualdad parece ser privación de la igualdad, abre paréntesis, pues se llaman desiguales las cosas no iguales, cierre paréntesis. Es evidente que el contrario que se dice según la privación se defina necesariamente por el otro, pero el otro, en cambio, ya no se define por el que se dice según la privación, pues ocurriría entonces que cada uno sería conocido a través del otro. Así pues, hay que examinar en los contrarios esta clase de error. Por ejemplo, si alguien definió la igualdad como lo contrario de la desigualdad, pues entonces se define por lo que se dice según la privación. Además, el que define así necesariamente emplea la misma cosa definida. Esto es evidente si en lugar del nombre se pone el enunciado, pues no hay ninguna diferencia entre decir desigualdad y privación de igualdad. Así pues, la igualdad sería lo contrario de la privación de igualdad, de modo que se habría empleado la misma cosa definida. Si ninguno de los dos contrarios se dijera según la privación y el enunciado se diera de manera semejante, por ejemplo, lo bueno como lo contrario de lo malo, es evidente que también lo malo sería lo contrario de lo bueno, pues de los que son contrarios de este modo el enunciado se ha de dar de manera semejante. Así que una vez más ocurre que se emplea la misma cosa definida. En efecto, dentro del enunciado de lo malo se da lo bueno. De modo que, si lo bueno es lo contrario de lo malo, y lo malo no difiere en nada de lo contrario de lo bueno será lo contrario de lo bueno. Es evidente, pues, que se ha empleado la misma cosa definida. Además, si al dar como explicación lo que se dice según la privación, no se ha dado aquello de lo que es privación, por ejemplo, de la posesión, de lo contrario o de cualquier cosa de la que sea la privación, también, si no se ha añadido aquello en lo que es natural que se produzca la cosa en cuestión, bien sin más, bien aquello en lo que es natural que se produzca primordialmente, por ejemplo, si al llamar privación a la ignorancia no se la llamó privación del conocimiento, o no se añadió aquello en lo que es natural que se produzca, o aun habiéndolo añadido, no se dio aquello en lo que primordialmente se produce, por ejemplo, no en lo racional, sino en el hombre o en el alma, pues si no se hizo una cualquiera de estas cosas, se incurrió en error. De manera semejante también, si a la ceguera no se la llamó privación de la visión en el ojo, pues es preciso que el que da bien la explicación de qué es, dé también la de qué es la privación y qué es lo que está privado. Ver también si se definió por privación algo que no se dice según la privación, por ejemplo. También en el caso de la ignorancia podría parecer que se da este mismo error en aquellos que no enuncian la ignorancia según la negación. En efecto, no parece que ignore lo que no tiene conocimiento, sino más bien lo que se ha equivocado. Por ello, no decimos que los seres inanimados ni que los niños pequeños ignoren. Así que la ignorancia no se dice según la privación de conocimiento. Fin del punto 9. Punto 10. Otros lugares.
Además, si las inflexiones semejantes del enunciado se ajustan a las inflexiones semejantes del nombre, por ejemplo, si es provechoso lo productor de salud, actuará provechosamente lo que actúe productivamente en salud, y habrá aprovechado lo que haya producido salud. Ver también si la definición enunciada se ajustaría a la idea. En algunos casos, en efecto, no ocurre así. Por ejemplo, cuando Platón define agregando lo mortal a las definiciones de los seres vivos, pues la idea, abre paréntesis, por ejemplo, el hombre en sí, cierre paréntesis, no será mortal, de modo que el enunciado no se ajustará a la idea. Simplemente, en las cosas a las que se añade lo activo o lo pasivo, necesariamente la definición está en discordancia con la idea, pues las ideas parecen ser impasibles e inmóviles para los que dicen que existen las ideas, y frente a estas son útiles también los argumentos de este tipo. Además, si de las cosas que se dicen homónimamente se ha dado un enunciado común a todas, pues las cosas en que el enunciado correspondiente al nombre es único son sinónimas, de modo que la definición dada no lo será de ninguna de las cosas que caen bajo el nombre, ya que el homónimo se ajusta de manera similar a todo. Esto concierne a la definición de la vida por Dionisio, si realmente es el movimiento congénito de una raza de seres que se alimentan, pues esto no se da más en los animales que en las plantas. Ahora bien, la vida no parece decirse de acuerdo con una única especie, sino que en los animales se da una y en las plantas otra distinta. Cabe pues la posibilidad de dar así, según la decisión de uno, la definición de toda la vida dicha sinónimamente y de acuerdo con una única especie. Y nada impide que, aun percibiendo la homonimia y queriendo dar la definición de uno de los dos tipos, no repare uno en que ha dado una definición no propia, sino común a ambos. Pero sea cualquiera de las dos definiciones la que se haya construido, no por ello el error cometido habrá sido menor, puesto que algunos de los homónimos pasan desapercibidos. El que pregunta ha de emplearlos como sinónimos, abre paréntesis. En efecto, la definición de lo uno no se ajustará a lo otro, de modo que parecerá que no se ha definido del modo adecuado, pues es preciso que los sinónimos se ajuste a todo, cierre paréntesis. Y el que responde, en cambio, ha de hacer las distinciones. Como quiera que algunos de los que responden dicen que lo sinónimo es homónimo cuando el enunciado dado no se ajusta a todo, y que lo homónimo es sinónimo si se ajusta a lo uno y a lo otro, hay que ponerse previamente de acuerdo sobre tales cuestiones o probar de antemano que es homónimo o sinónimo, sea lo que sea. Pues llegan mejor a un acuerdo los que no prevén lo que ello conllevará. Pero si al no producirse el acuerdo dijera uno que lo sinónimo es homónimo, por no ajustarse también a esto la definición dada, mirar si la definición de esto se ajusta también a lo restante, pues es evidente que entonces sería sinónimo para lo restante. Y si no, habrá varias definiciones de lo restante, pues se ajustan a ello dos enunciados correspondientes al nombre, el dado en primer lugar y el dado en último lugar, y aun si uno, tras definir alguna de las cosas que se dicen de muchas maneras, y no ajustándose el enunciado a todas ellas, no dijera que éste es homónimo, sino que el nombre no se ajusta a todos los casos porque tampoco el enunciado se ajusta, habrá que decirle a ese tal que es preciso emplear el vocabulario recibido y habitualmente seguido, y no revolver las cosas de este tipo, aunque algunas no se han de decir igual que lo hace la mayoría. Fin del punto 10. Punto 11. Otros lugares. Si se diera la definición de alguna cosa compleja, mirar, suprimiendo el enunciado de uno de los dos elementos combinados, si también el enunciado restante lo es de lo restante. Pues, si no lo es evidente que tampoco la definición completa lo será del todo completo. Por ejemplo, si se ha definido la línea recta limitada como límite de un plano con límites, cuyo centro se alinea con los extremos, y si el enunciado de la línea limitada es el límite de un plano
con límites, es preciso que lo restante sea la definición de recta, a saber, cuyo centro se alinea con los extremos. Pero la línea ilimitada no tiene ni centro ni extremo, aunque sea recta, de modo que el enunciado restante no lo es de lo restante. Además, siendo compuesta la cosa definida, ver si se dio un enunciado de igual composición que lo definido. Ahora bien, se dice que el enunciado es de igual composición cuando hay en él tantos nombres y verbos cuantos sean los elementos combinados. En efecto, en las cosas de este tipo es necesario que se puedan sustituir los mismos nombres, bien todos, bien algunos, si realmente no se ha dicho ahora ningún nombre más que antes. Ahora bien, es preciso que el que define dé el enunciado el lugar de los nombres, en el mejor de los casos de todos, y si no, de la mayoría. Así, en efecto, incluso en los casos simples, el que haya sustituido el nombre habrá hecho la definición, por ejemplo, diciendo en lugar de sobre todo, manto. Además, error aún mayor si se hizo la sustitución por nombres más desconocidos, por ejemplo, en lugar de hombre blanco, mortal descuidado. En efecto, no se ha definido y, dicho así, es menos claro. Mirar también en la sustitución de los nombres si ya no significa lo mismo. Por ejemplo, el que llame al conocimiento contemplativo aprehensión contemplativa. En efecto, la aprehensión no es lo mismo que el conocimiento, pero sería preciso que lo fuera si el conjunto ha de ser también idéntico. En efecto, lo contemplativo es común en ambos enunciados y lo restante diferente. Además, si al hacer la sustitución de uno de los nombres se ha hecho no de la diferencia sino del género, tal como en el caso recién mencionado, en efecto la actividad contemplativa es más desconocida que el conocimiento, pues este es género y aquel diferencia, y el género es lo más conocido de todo, de modo que era preciso hacer la sustitución no del género, sino de la diferencia, puesto que es una cosa más desconocida, abre paréntesis. O bien es que esta crítica es ridícula, pues nada impide que la diferencia se diga con el nombre más conocido y el género en cambio no. De estar así las cosas, es evidente que la sustitución se ha de hacer con el género y no con la diferencia, cierre paréntesis. Y si no se pone un nombre en lugar de un nombre, sino un enunciado en lugar de un nombre, es evidente que hay que dar la definición de la diferencia más que la del género, puesto que la definición se da por mor de adquirir un conocimiento, y en efecto, la diferencia es menos conocida que el género. Fin del punto 11. Punto 12. Otros lugares. Pero si se ha dado la definición de la diferencia, mirar si la definición dada es común a alguna otra cosa. Por ejemplo, cuando se dice que el número impar es un número con un punto medio, hay que añadirle la precisión de cómo tiene el punto medio. En efecto, el número es común en ambos, mientras que en lugar de impar se ha puesto su enunciado, pero también la línea y el cuerpo tienen un punto medio sin ser impares. De modo que esta definición no lo será de lo impar. Pero, si el tener un punto medio se dice de muchas maneras, hay que distinguir cómo tiene el punto medio. Así que, o bien habrá una crítica, o bien una prueba de que no se ha definido. Y aun si aquello de lo que se da el enunciado es de las cosas que existen, mientras que lo incluido en el enunciado no es de las cosas que existen, por ejemplo, si lo blanco se definió como un color mezclado con fuego, pues es imposible que lo incorpóreo quede mezclado con un cuerpo, de modo que no habrá un color mezclado con fuego, pero sí hay blanco. Además, todos los que no distinguen en lo respecto a algo, aquello respecto a lo cual se dice, sino que lo dijeron englobándolo entre varias cosas, o se engañan en todo o en parte. Por ejemplo, si uno llamara a la medicina el conocimiento de lo que es, en efecto, si la medicina no es el conocimiento de nada de lo que existe, es evidente que se ha engañado uno totalmente. En cambio, si es el conocimiento de alguna cosa,
pero no de alguna otra, se ha engañado en una otra parte. Se ha engañado uno en parte. Pues es preciso que sea conocimiento de todo. Si se dice con verdad que la medicina es por sí misma, y no por accidente, conocimiento de lo que es, tal como ocurre con las demás cosas que son respecto a algo, pues todo lo cognoscible se dice respecto al conocimiento. De manera semejante también en los demás casos, pues todas las cosas que son respecto a algo son recíprocas. Además, si realmente el que da la explicación de la cosa, no por sí misma sino por accidente, la da correctamente, cada una de las cosas que son respecto a algo se dirá, no respecto a una sola, sino respecto a varias. En efecto, nada impide que la misma cosa sea existente, blanca y buena, de modo que, dando la explicación respecto a cualquiera de estas cosas, se habrá explicado correctamente si, en realidad, el que da la explicación por accidente la da como es debido. Además, es imposible que un enunciado como este sea propio de lo dado, pues no sólo la medicina, sino también la mayoría de las otras ciencias se dicen respecto a lo que es. Así que una será un conocimiento de lo que es. Así que cada una será un conocimiento de lo que es. Es evidente, pues, que semejante definición no lo es de ningún conocimiento, pues es preciso que la definición sea propia y no común. Algunas veces no se define el objeto, sino el objeto en buen estado o el objeto perfecto. Tal la definición del orador y del ladrón, si realmente el orador es el que es capaz de ver lo convincente de cada cosa y el que no deja de lado nada, y el ladrón por su parte el que roba sin ser visto, pues es evidente que, si son tales, cada uno de ellos será respectivamente el perfecto orador y el perfecto ladrón. En efecto, no es el ladrón el que roba sin ser visto, sino el que quiere robar sin ser visto. Y aún, si lo deseable por sí mismo se ha dado como productor o realizador de algo, o, de manera general, como deseable por otra cosa, por ejemplo, al llamar a la justicia salvadora de las leyes, o a la sabiduría productora de felicidad, pues lo productor o salvador son cosas deseables por otras. O bien es que nada impide que lo deseable por sí mismo sea también deseable por otra cosa, aunque con todo, no por ello ha cometido un error menor el que ha definido de este modo lo deseable por sí mismo, pues lo mejor de cada cosa está sobre todo en la entidad, y es mejor ser deseable por sí mismo que por otra cosa, de modo que era esto lo que la definición debería significar en mayor medida. Fin del punto 12. Punto 13. Otros lugares. Mirar también si al dar la definición de algo se lo definió como esto y esto, o como lo resultante de esto y de esto, o como esto con esto. En efecto, si se lo definió como esto y esto, ocurrirá que se dirá en ambas cosas y en ninguna de las dos. Por ejemplo, si se definió la justicia como templanza y valentía, pues, de haber dos individuos, si cada uno posee una de las dos cosas, ambos serán justos y ninguno lo será, puesto que ambos juntos poseen la justicia, pero cada uno por separado no. Aunque lo dicho no parezca demasiado absurdo, porque en otras cosas sí que ocurre así. Abre paréntesis. En efecto, nada impide que entre dos posean una mina sin que la posea ninguno de los dos. Cierre paréntesis. Sin embargo, parecería completamente absurdo que los contrarios se dieran en las mismas cosas. Ahora bien, esto es lo que ocurrirá si uno de ellos posee la templanza y la cobardía, y el otro la valentía y la intemperancia. En efecto, entonces ambos poseerán la justicia y la injusticia, pues, si la justicia es templanza y valentía, la injusticia será cobardía e intemperancia. En resumen, todo lo que permite poner en evidencia que las partes no son lo mismo que el todo, es útil para lo que aquí se ha dicho, pues el que define así parece declarar que las partes son lo mismo que el todo. Pero los argumentos de este tipo resultan apropiados, sobre todo, en todos los casos en que es evidente la combinación de las partes, como por ejemplo en una casa y las demás cosas de este tipo, pues es evidente que aun existiendo las partes,
nada impide que no exista el todo, de modo que no son lo mismo las partes y el todo. Pero si no se dijo que lo definido es esto y esto, sino que resulta de esto y de esto, examinar primeramente si no es natural que llegue a haber una única cosa a partir de las mencionadas, pues algunas cosas se compartan entre sí de tal manera que no llega a producirse ninguna unidad a partir de ellas. Por ejemplo, la línea y el número. Además, si lo definido es natural que surja en alguna cosa única y primera, mientras que las cosas de las que se dijo que resultaba aquello no surgen en una cosa única y primera, sino cada una en una diferente. En efecto, es evidente que aquella no resultará de estas, pues en aquellas cosas en las que se dan las partes es necesario que se dé también el todo, de modo que el todo no surgirá en una cosa única y primera, sino en varias. Pero, si tanto las partes como el todo surgen en una cosa única y primera, mirar si no surgen en la misma, sino en una el todo y en otra distinta las partes, y aun si las partes dejan de ser justamente con el todo. Pues es preciso que ocurra también a la inversa, que al dejar de ser las partes, deje de ser el todo, mientras que al dejar de ser el todo, no es necesario que deje de haber también partes. O bien, si el todo es bueno o malo, y las partes ni lo uno ni lo otro, o a la inversa, las partes buenas o malas y el todo, ni una cosa ni otra. Pues no es posible que de cosas, ni buenas ni malas, llegue a surgir algo bueno o malo, ni que de cosas buenas o malas surja algo ni bueno ni malo. O bien, si es más buena una de las cosas que mala a la otra, lo resultante de ellas no es mejor ni peor. Por ejemplo, si la impudicia resulta de la valentía y la falsa opinión, pues es más buena la valentía que mala la falsa opinión. Sería preciso, pues, que también lo resultante de estas cosas siquiera a lo mejor y fuera, o bien bueno sin más, o bien más bueno que malo. O bien esto no es necesario a no ser que cada cosa sea por sí misma buena o mala, pues muchas de las cosas activas no son buenas por sí mismas, sino sólo una vez mezcladas, o, a la inversa, cada una por separado es buena, pero una vez mezcladas o son malas, o ni una cosa ni otra. Lo recién dicho es evidente sobre todo en el caso de los sanos y los enfermos, pues algunos de los medicamentos se comportan de tal manera que cada uno por separado es bueno, pero si se dan mezclados, malo. Y aun si procediendo de una cosa mejor y otra peor, el todo es peor que la mejor, pero mejor que la peor. Abre paréntesis. O bien ni esto es necesario, si no son buenas por sí mismas aquellas cosas de las que hay composición, aunque nada impide que el todo no llegue a ser bueno, como por ejemplo en los casos recién mencionados, cierre paréntesis. Además, si el todo es sinónimo de una de las partes, en efecto, no es preciso, como tampoco lo es en el caso de las sílabas, pues la sílaba no es sinónima de ninguna de las letras de que está compuesta. Además, si no se ha dicho el modo de composición, en efecto, no es suficiente para conocer decir que ha surgido de esto y de esto, pues la entidad de cada una de las cosas no es el haber surgido de esto y de esto, sino el haber surgido de esto y de esto de tal o cual manera, como por ejemplo en la casa, pues si se combina de cualquier manera esto y aquello, no hay casa. Y si se ha dado como explicación esto con esto, hay que decir primeramente si esto con esto es lo mismo que esto y esto, o que lo resultante de esto y de esto. Pues el que dice miel con agua, o bien dice miel y agua, o bien dice lo resultante de la miel y el agua. De modo que, si se estuviera de acuerdo en que esto con esto es idéntico a cualquiera de las cosas mencionadas, correspondería decir lo mismo que antes se ha dicho para cada cosa por separado. Además, una vez se han distinguido todas las maneras en que se dice lo uno con lo otro,
Mirar si esto con esto no se puede decir de ninguna de estas maneras. Por ejemplo, si lo uno con lo otro se dice, bien como estando en una misma cosa capaz de acogerlos, abre paréntesis, como por ejemplo la justicia y la valentía en el alma, cierre paréntesis, bien como estando en el mismo lugar, bien al mismo tiempo, y en modo alguno, lo dicho es verdad en estos casos, entonces es evidente que la definición dada no lo será de nada, ya que esto con esto no existe de ninguna manera. Pero sí, de los casos señalados, es verdad el de que cada uno se da al mismo tiempo que el otro. Mirar si cabe que uno y otro no se digan respecto a la misma cosa. Por ejemplo, si se definió la valentía como audacia con recto pensamiento, pues cabe tener audacia para robar y recto pensamiento acerca de lo que es saludable, pero de ningún modo será valentía el que tenga al mismo tiempo lo uno con lo otro de esta manera. Además, ver si ambos se dicen respecto a lo mismo, por ejemplo, respecto a las cuestiones de medicina, pues nada impide tener audacia y recto pensamiento respecto a las cuestiones de medicina, pero con todo, tampoco así será valiente el que tenga esto con esto. En efecto, ni es preciso que cada una de estas cosas se diga respecto a otra distinta, ni respecto a una misma cosa cualquiera, sino respecto al fin de la valentía, por ejemplo, respecto a los peligros de la guerra, o cualquier cosa que sea con más propiedad el fin de aquella. Algunas de las cosas así dadas como explicación no caen de ningún modo bajo la división mencionada. Por ejemplo, si la cólera es pesar con la aprehensión de ser menospreciado. En efecto, eso quiere indicar que a través de semejante aprehensión se produce el pesar. Ahora bien, el que a través de esto se produzca algo no es lo mismo que ser esto con esto, de ninguno de los modos mencionados. Fin del punto 13. Punto 14. Otros lugares. Y aun si se ha enunciado el todo como la composición de esto y esto, por ejemplo, el animal como composición de alma y cuerpo. Primero, ver si no se ha explicado qué clase de composición, como por ejemplo, si al definir la carne y el hueso se dijo que era la composición de fuego, tierra y aire. En efecto, no basta enunciar la composición, sino que se ha de precisar además de qué tipo es, pues, componiendo de cualquier manera estas cosas, no surge la carne, sino componiéndolas de tal manera la carne y de tal otra el hueso. Por otra parte, tampoco parece en absoluto que ninguna de las cosas mencionadas se identifique con una composición, pues toda composición tiene como contrario una descomposición, y de las cosas mencionadas ninguna la tiene. Además, si parece igualmente convincente que todo compuesto o es una composición o no es nada, y cada uno de los seres vivos, aun siendo compuesto, no es una composición, tampoco ninguno de los otros compuestos será una composición. Y aun si es natural que los contrarios se den de manera semejante en alguna cosa, y han sido definidos el uno por el otro, es evidente que no se ha hecho una definición, de lo contrario resultará haber varias definiciones de la misma cosa. En efecto, ¿por qué lo habría dicho mejor el que definió por medio de este que el que definió por medio del otro, supuesto que ambos surgen naturalmente por igual en la misma cosa? Tras la definición del alma, si es entidad capaz de conocimiento, pues es igualmente capaz de ignorancia. Y, aunque uno no esté en condiciones de atacar la definición por no ser conocido el todo, es preciso atacar alguna de sus partes, siempre que sea conocida y no parezca bien aplicada, pues al eliminar la parte se elimina también toda la definición. Y todas las definiciones que sean oscuras hay que examinarlas tras haberlas rectificado y reformado, para aclarar algún aspecto y tener así por dónde abordarlas, pues es necesario que el que responde o bien acepte lo asumido por el que pregunta, o bien exponga claramente qué pueda ser lo indicado por el enunciado. Además, así como en las asambleas se suele introducir alguna nueva ley y, si resulta mejor que la precedente,
abrogan esta, así también hay que hacer en lo tocante a las definiciones, e introducir uno mismo otra definición. Pues si aparece como mejor y más clarificadora de lo definido, es evidente que la ya establecida quedará eliminada, puesto que no hay varias definiciones de la misma cosa. Respecto a todas las definiciones, no es el menos importante de los principios definir certeramente para uno mismo el objeto en cuestión, o bien adoptar una definición bien enunciada, pues es necesario, como si se mirara un modelo, descubrir lo que falta de entre las cosas que convendría que estuvieran en la definición, y que es lo añadido sin necesidad, de modo que se obtengan más puntos por donde atacarla. Esto es, pues, todo lo que hay que decir en torno a las definiciones. Fin del libro sexto, del apartado Tópicos.